Mucha dulzura y carisma caracterizan a la doctora Teresita de Jesús, con quien hoy estaremos compartiendo. Quería ser músico, especialmente amante de la batería, practicó tenis de campo y al final se decidió por la medicina. Cuando la descubrió, ya no se separó de ella y mucho menos de su especialidad, la psiquiatría infantil. La historia comienza aquí, la vida misma. Después de pensarlo tanto, ¿por qué la medicina? Bueno, yo pienso que al inicio fue un poco el deseo de no separarme de mi casa. Y entonces decía, bueno, hacerme abogado e irme para Santiago, eso es muy lejos. Mejor me quedo en medicina. Y así empecé. Y ese primer año de la carrera realmente no fue el más bonito de mi vida porque objetivamente yo no que iba a ser médico. Y mi mamá y papi me dijeron, espera un poco y ya verás. Pasando el tiempo, paso a segundo año y ya me empecé a enamorar de la medicina y dentro de ella de los niños. Y aquí estoy. Todo parece indicar que las decisiones en tu vida te han jugado malas pasadas, porque bueno, adorabas la pediatría y tampoco te decides por ella. Cuéntame. Eso fue una historia grande porque en segundo año yo decido hacerme alumno ayudante de pediatría. Un poco porque quería saber de los niños y ayudarlos. Y me hice pediatra. Yo dije, ya yo soy pediatra. Pero cuando llegamos al quinto año de la carrera, pues no vino pediatría. Yo tenía todas las condiciones para hacerme pediatra. Y dijeron, este año no hay pediatras. Y de momento yo sentí como si se abriera la tierra y digo, ay Dios, ¿y ahora qué hago yo? Si yo lo que quiero hacerme es pediatra. Y entonces, o trabajar con los niños. Entonces aparece el destacamento Piti Fajardo, en el cual me incorporo yo y soy seleccionada para ir a cumplir el sexto año, es decir, 3 años, sexto año y 2 años más en las montañas de Cuba. Y es cuando me incorporo al destacamento Piti Fajardo, primero en el municipio de Tacajó y luego en el de Báguano. Y hago mis 3 años como pediatra y como ginecostetra. Oiga usted qué clase mezcla aquella. Pero me fue muy bien. Me fue muy bien primero porque aprendí mucho, mucho más. Y segundo porque me di cuenta que habían otras sorpresas dentro de la pediatría que me gustaban. Y entonces empecé a pensar, ¿y dentro de la pediatría qué hacer? Y alguien me decía, pero no, quédate como pediatra. Pero yo veía tantos muchachos y los manejos y dificultades y los padres con aquellas dificultades para manejar a los muchachos. Y entonces me empezaron a hablar de que llegaba la psiquiatría infantil. Y ya cuando estoy en tercer año, que el Piti Fajardo, tú tienes el derecho como resolución a hacer la carrera que quieras y la especialidad que usted quiera. Es cuando decido poner en primera opción psiquiatría infantil, en segunda opción pongo la neonatología y en tercera opción pongo la alergia, pero dentro de la pediatría. Y me llega la primera opción, llega una psiquiatría infantil y la pedimos 12. 12 que muchos éramos conocidos, otros no. A esa hora todo el mundo tenía el temor de quedarse sin la especialidad. Pero un día estoy sentada en una guardia en Báguano, comiendo en la tarde, y llega el director municipal y me dice, ay Dios mío, si alguien pudiera curarme, pero ya él era un hombre adulto, y digo yo, no puede ser que me llegue medicina interna porque yo no la pedí. Pero entonces él me dice, porque yo tengo un nerviosismo, y digo, me llegó psiquiatría infantil. Y entonces ahí empieza la historia de incorporarme dentro de la pediatría a una rama que es la psiquiatría infantil. Vamos a hablar ahora de tu papá. ¿Por qué dice que te gusta la psiquiatría? Ah, papi dice, yo me río mucho, dice, ¿sabes por qué te gusta la psiquiatría? Porque ustedes los psiquiatras para ser buenos tienen que ser muy chismosos. Y cuando uno es chismoso, pues le preguntas a las personas. Entonces yo le contesto cuando él me dice, papi, me estás diciendo chismosa. Dice, sí, pero tú no eres una chismosa cualquiera. Tú eres de las especiales. Porque esos chismes tú te los guardas para ti. Tú los revolucionas y sacas las verdades para ayudar a las personas.
Sin embargo, hay otros que dicen que todos los psiquiatras son locos. ¿Qué tú crees? Para nada. Mi lema es, los psiquiatras no se vuelven locos. Los locos nos hacemos psiquiatras. Entonces las personas dicen, ¿será cierto? Digo, claro, claro que sí. Tu trabajo tiene la complejidad de que trabajas con los niños, pero también con los adultos, que son las familias. A ver, es complejo, muy complejo, porque son dos personas, 3, 4 y 5, y totalmente diferentes. Nosotros tenemos siempre la máxima de que escuchamos siempre primero a los más chicos, digan mentiras o digan verdad. Ellos dicen corticas las mentiras. El adulto es más enredado. Entonces se nos vuelve complejo porque a veces ese niño viene pidiendo un nivel de ayuda, pero manipulado por un adulto. Entonces, tienes que mover a este adolescente o a este escolar en un contexto a sola para luego trabajar familia. Pero la otra historia es que en la familia hay muchos tipos de personas. Está el que de verdad quiere la ayuda, está el que está evadiendo y está el que quiere ganar algo. Entonces, el psiquiatra tiene que aprender a reconocer cuáles son los puntos y dónde me voy a sentar para poder ayudar a esa personita que viene en busca de ayuda. Tere, la psiquiatría infantil es una ciencia extremadamente joven. Eso quiere decir que la preparación tiene que ser constante, ¿no? Sí, es joven. En uno de los congresos internacionales, el profe Ricardo nos decía, ustedes saben que nosotros somos una de las especialidades más jóvenes que hay en la Tierra. Y es cierto, incluso hay nuevas cosas que están entrando ahora que usted dice, bueno, ahora estamos hablando de un nuevo tipo de sistema nervioso central, estamos hablando de por qué la adicción, por qué la genética, por dónde entra el código. Entonces somos extremadamente jóvenes en un mundo que tiene cosas muy compulsas, pero que indiscutiblemente la psiquiatría, junto con la neurología, porque nosotros estamos muy pegados, y junto con la bioquímica, no se va a quedar detrás. Pero sí, es verdad que somos jóvenes, ¿no nos ves? ¿Cuán jóvenes somos? ¿Qué lugar ocupa la docencia como otra de tus pasiones? A ver, es mi pasión. Es mi pasión junto con la asistencia, porque mi familia es de profesores. Mis familias son de maestros, maestros primarios, mis padres son universitarios, son licenciados en historia, en lengua española. Mi abuela fue mi primera maestra de preescolar, fue mi teacher después. Es decir, yo vengo de una familia de docentes. Por ende, mis primeros pasos, además de otros pasos que me gustan mucho, ¿no?, fueron el escuchar a mis ancestros dar clases, verlos dar clases. Entonces, esa es una parte que mis residentes dicen que a mí me fascinan y mis estudiantes de 5º año, a ver, yo me enamoro de las clases que doy. Sé que te relacionas muy bien con los niños y que por supuesto te han pasado muchísimas cosas con ellos, pero yo quisiera que me contaras la anécdota de ese día en la piscina descansando. Oiga, ustedes saben, a ver, un día decidimos ir a una determinada piscina y yo le decía a mi esposo, usted se va a encargar de las 2 niñas, yo me voy a acostar en una tumbona y fíjate, voy a dormirme, voy a descansar. Padre dijo, perfecto, él a la piscina y yo pues a descansar. Y de momento, como a los 5 minutos, 6, siento que alguien dice, mamá, mira dónde está la doctora. Y yo dije, no, eso no es conmigo. Y de repente siento una tumbona, un muchachito arriba de mí, pero otro por allá, encima de mí, y todos juntos decían, es la doctora Tere, mamá, la que nos hace los cuentos en la consulta. Bueno, así fue mi día de descanso, con muchas madres alrededor y muchos pacientes también. En la casa, ¿cómo funcionan tus conocimientos como psiquiatra? Alguien dice que las personas no somos buenos psiquiatras si nos incorporamos a ser psiquiatras dentro de la familia, y eso es verdad. A ver, en la casa funciona Teresita madre, Teresita esposa, Teresita vecina, sencillamente Teresita. Es decir, los conocimientos de psiquiatría me han servido un poco
para yo entender más a mis hijas en el sentido de entender al resto de los adolescentes. ¿Y por qué no? A mi esposo para entender al resto también de los esposos. Pero yo no utilizo mucho la parte esta médica porque yo digo siempre que hay un librito especial que te va diciendo lo que debes hacer y eso es lo que hago. Yo creo que la influencia de la psiquiatría un poco viene quizás de la educación que me dan mis padres y yo retomo algunos detalles que aprendo de mis colegas, eso sí, porque bueno, en algún momento yo he tenido situaciones que se me van de mis manos y yo me acerco, ¿por qué no?, a mis colegas y la ayuda llega, la ayuda llega. Tere, ¿cuál es el secreto para estar siempre tan alegre, tan optimista? Dicen las personas que trabajan conmigo que es algo que es innato, pero yo creo que es innato desde que yo era muy pequeña, porque mami me decía que yo era perretosa de pequeña, pero cuando empecé a crecer casi todo me daba risa. Y yo le digo, mami, ¿será que yo funcionaba mal? Ay, sí. Dice, no, es que tú leías mucho, nosotros te hacíamos muchos cuentos y siempre, a ver, mi familia es funcional, siempre papi llegaba y llegaba con algún cuento, alguna historieta, entonces la carcajada era a viva voz entre mis hermanas y yo. Yo creo que desde ahí yo aprendí que aunque tuviéramos un problema, no debíamos lastimar al resto de las personas. Y si había un problema, había que intentar resolverlo pidiendo niveles de ayuda. Porque objetivamente yo no me canso de reírme. Claro, cuando hay que estar serio, no está serio, lo que me cuesta un poco de trabajo.